Darle grabación. Muy bien. Y hoy, martes 16 de marzo del año 2021, vamos a dar inicio a este primer encuentro, este primer conversatorio de epistemología e historia de la psicología. Varias personas confirmaron asistencia, muchos están todavía trabajando en clase o en consultas y me han avisado que van a ir ingresando en la medida en que se vayan desocupando. Vamos a tener un encuentro que iniciamos a las 7 de la noche. Está presupuestado inicialmente para una hora y media. Como es el primer encuentro, pues vamos a hacer el ejercicio de medir el tiempo y tratar de ser cumplidos con el itinerario para que en futuras ocasiones, cuando organicemos este tipo de actividades, sepamos que somos cumplidos con la hora. Que si decimos 7 de la noche, empezamos 7 de la noche como lo hicimos hoy. Y que si vamos a tener un rango de tiempo de aproximadamente una hora y media de diálogo, pues vamos a tratar de movernos en ese rango, de no excedernos más de la hora y media de diálogo. Si terminamos antes, pues terminamos antes, pero tratemos de no terminar después de la hora y media, porque la idea es que esto se vaya repitiendo, estos conversatorios, y podamos organizar bien el tiempo. Yo soy optimista con respecto al manejo del tiempo. La experiencia me ha enseñado que en una hora uno alcanza a hacer rendir las ideas, y cuando las ideas dejan como que puntos suspensivos, uno simplemente dice, como en las buenas películas, esta historia continuará y continuamos en otra ocasión para tratar de no ser extensos en materia del tiempo. Entonces, los invito, si quieren, a que hagamos un primer ejercicio de presentación rápida por el chat de Zoom. Ahí en Zoom, los invito a que coloquen, por favor, su nombre completo, su apellido, su profesión. Si son profesionales en la psicología, pues coloquen psicólogos. Si son filósofos, filósofos. Si son estudiantes, estudiantes, como para irnos conociendo rápidamente a través del chat. Y les agradecería muchísimo también que nos dijeran de qué parte de Colombia están enlazándose con nosotros acá. Yo me presento. Para los que no me conocen, yo soy Mauricio Gabriel Pareja Baiter. Soy actualmente el subdirector del campo de epistemología e historia de la psicología en el Colegio Colombiano de Psicólogos, un campo realmente nuevo dentro de Colsic. Tengo la fortuna, si se puede decir así, de ser el primer subdirector a nivel nacional de este campo. Y he asumido el reto de sacarlo adelante, de posicionarlo dentro de Colsic, pero también fuera del Colegio Colombiano de Psicólogos. Por eso me he tomado el atrevimiento de hablar con algunos amigos, contactarlos a ustedes, o a través de esos amigos los han contactado a ustedes para tener este primer encuentro, porque yo creo que en Colombia hay muchas personas que son conscientes de la importancia que tiene la epistemología y la historia cuando de hacer ciencia se trata. Entonces, este es un primer encuentro que tiene unos objetivos muy puntuales que ya les voy a comentar, que ya les voy a compartir. Y el objetivo más importante, si se quiere, es que sea un punto de encuentro de personas que aman la epistemología, de personas que aman la historia y que aman la psicología y que quieren potenciar el quehacer del psicólogo como un científico, la visión científica de la psicología. Hacerlo con humildad, con amor, pero con rigor. Entonces, bienvenidos a este primer encuentro. Vamos a ver si ya se pudo conectar Alexander. No sé si Alexander ya se conecta. Ah, aquí está. Ya se va a conectar. Ya le estoy dando el ingreso a Alexander. Esperemos un momentico a que termine de ingresar.
Entonces, para los que están ingresando, les pido el favor que en el chat de Zoom, aquí en el chat de esta pantalla, ustedes, además del saludo, de las buenas noches, coloquen su nombre completo, su profesión, eh, la ciudad en la que se encuentra, para irnos como conociendo, presentando. Por ejemplo, voy a leer algunos de los saludos. Buenas noches a todos. Marta Aarón, Miriam también, buenas noches. Aquí está Paula Andrea Senior, psicóloga de Bogotá. Surani Silva, psicóloga de Villavicencio. Miriam Lorena Arias Galván, estudiante de psicología de Barranquilla. Adriana Benítez, también estudiante en Barranquilla. Hay varios estudiantes como Dailín también. Bienvenida, Dailín. Jaime Arenas, licenciado en Educación Física, psicólogo, magíster en Neuropsicología, estudiante de especialización en Estadística Aplicada, representante del campo de evaluación, medición y estadística aplicada por Antioquia, Envigado. Bienvenido, Jaime. Y así hay más de una persona que ya ha ido reportando su asistencia y es una forma de irnos conociendo, de irnos presentando. Como les indicaba a los que llegaron a las 7, este encuentro está siendo grabado y yo lo colocaré después en YouTube y les mandaré el link para los que quieran volverlo a ver o los que quieran utilizarlo como un recurso pedagógico o para lo que ustedes necesiten, esto va a estar disponible. Entonces, me sigo presentando. Yo soy Mauricio Gabriel Pareja Baiter, como les decía, estoy en Colsi, recién ingresado con esta tarea de sacar adelante el campo de epistemología e historia de la psicología a nivel nacional. Yo soy cartagenero, tengo actualmente 53 años, soy casado hace 25 años, vivo con mi esposa, con mis dos hijos, Sofía de 23, 22, que va a cumplir 23, y José Alejandro, que tiene 18. Soy profesional en psicología, soy profesional en filosofía, soy profesional en comunicación social y profesional también en teología. Como pueden ver, me gusta estudiar, me gusta la ciencia en sus diferentes escenarios y además con estudios de maestría también en filosofía, en teología y en psicología. Actualmente estoy cursando el doctorado en psicología y tengo la alegría, la dicha de tener a mi tutora presente acá, la doctora Erika Lara, a quien saludo y les doy la bienvenida. Erika, quien con mucha paciencia me está acompañando en este proceso de sacar adelante mi experiencia de doctorado. Eso significa que uno siempre es primíparo. Así que aquí los títulos lo único que confirman es nuestras primiparadas. Siempre somos primíparos, siempre estamos en proceso de aprendizaje, siempre estamos en esa búsqueda del conocimiento, de la verdad, y desde ahí yo creo que tenemos ese elemento en común todos, todos. Yo sé que aquí hay personas que tienen muchísimos estudios, hay personas que recién están empezando sus estudios, pero todos sabemos, incluso los que como yo tenemos el pelo pintado de blanco, todos sabemos que algo sabemos, pero ignoramos muchas cosas también y por eso necesitamos encontrarnos en comunidad científica para compartir, para debatir, para dialogar. Saludo también en ese momento al doctor Alexander Ortiz Ocaña, quien ya le di el ingreso para participar en esta noche. Ahí está Alexander. Bienvenido, Alexander. Es un honor, un placer poder estar aquí acompañado contigo. Bienvenido. Buenas noches, mi estimado, y gracias por la invitación. Gracias a todos los colegas que se están conectando. Creo que vamos a tener un momento maravilloso, un conversar alternativo muy especial. Y en efecto, como tú muy bien lo has dicho, aquí lo importante pues no son los títulos ni los estudios, sino la reflexión que cada uno pueda hacer en este tema que hoy nos convocan, que es el primero y que sé que van a haber muchos debates como este. Entonces, disfrutémoslo, disfrutémoslo. Es una convocatoria que no es de ninguna institución, no es de ninguna universidad. Alguien preguntaba en el grupo si se iba a certificar, si tenía diploma. Pues el diploma es nuestro propio verso, nuestra propia reflexión. Y qué bueno que nos unamos varios colegas para conversar así de manera voluntaria, sin que nos convoque necesariamente
una universidad, un directivo, nuestro jefe. Así es como debe funcionar la ciencia, que los académicos de manera, a partir de nuestra voluntad, pues nos reunamos como lo estamos haciendo ahora. Entonces, muchas gracias a todos los que se han conectado y disfrutemos este momento tan bonito. Yo tomo las palabras de Alexander y los invito a que disfrutemos realmente, a que sea un disfrute, el gozo del encuentro, el gozo de la fraternidad, el gozo de la sororidad, el gozo de saber que estamos vivos, que tenemos una vida maravillosa que disfrutar y que no hay mayor alegría que disfrutar del encuentro con el otro. Ese es uno de los puntos que vamos a tener hoy acá sobre la mesa, que vamos a conversar a propósito del libro del doctor Alexander, que tengo aquí en mis manos. Este es el libro que nos va a servir de pretexto para el diálogo de hoy. Humberto Maturana, Nuevos Paradigmas en el siglo XXI, Psicología, Educación y Ciencia. Y me robo una frase que está en la página 43, que hace mención de lo que dice Bateson en este sentido. Dice, Bateson solía decir que la epistemología es un asunto de relaciones. La epistemología es un asunto de relaciones. Y vamos a tener como uno de los mayores retos hoy, dar el primer paso. Así como cuando el hombre descendió a la luna y dio el primer paso y tomaron la foto y bueno, toda la parafernalia que eso implicó, hoy es un gran primer paso. Pero la idea es que después vengan otros, que no nos quedemos paralizados, que caminemos y que podamos tener encuentros para seguir dando pasos en búsqueda de un quehacer científico cada vez mejor, más disciplinado aquí en Colombia, porque en últimas, esto lo estamos haciendo también pensando en Colombia, en cómo podemos contribuir a que Colombia siga creciendo y que la psicología en Colombia vaya teniendo un impacto cada vez más grande, mucho más visible en medio de estas situaciones y realidades que tenemos. No sé si querías agregar algo más, Alexander. No, que precisamente cuando hablamos de que la epistemología es un asunto de relaciones, pues indica que todo está conectado y que no existen en el mundo natural, ni en el mundo social, ni en el mundo de los seres vivos, y más aún en el mundo de la mente humana, del cerebro humano, en el mundo psíquico y psicológico, no existen procesos aislados. Todos los procesos están estrechamente relacionados y definitivamente la configurología, la epistemología configuracional es esencial para comprender esos nuevos paradigmas que hoy emergen en la ciencia, en la psicología, en la educación. Y bueno, el hecho de que estemos hoy aquí ya conversando, reflexionando, muestra esa relacionalidad, ese carácter relacional del mundo natural, psicológico y social. Ya pusiste uno de los temas que me gustaría que dialogáramos y te propongo que entremos otra vez en materia, Alexander. El tema del paradigma que tú propones en el texto y lo repites y lo repites y lo repites, que es el paradigma configuracional. Primero, antes de definir lo configuracional, yo te invitaría a que nos cuente qué es un paradigma desde el punto de vista epistemológico. Sí, paradigma es una palabra engañosa, es una palabra resbaladiza, por supuesto polisémica, pero como casi todo nuestro lenguaje... Paradigma que va Bueno, ahí parece que alguien se está hablando, pero se le oye muy, muy lejano. nacional. Sí, Sí. paradigma es una palabra como casi todas las de nuestro lenguaje que tiene su origen en la antigua Grecia. O sea, Platón fue uno de los primeros que utilizó la palabra paradigma para designarla como un ejemplo, como un modelo a seguir, un ejemplo, una imitación de algo, una representación de algún proceso. En el caso de la ciencia, de la epistemología, ya luego en la década del 60, sabemos que Thomas Kuhn, con su libro revolucionario, Estructuras de las Revoluciones Científicas, pues lo utiliza para nombrar esa apuesta de determinadas comunidades académicas y científicas
en las que hacían propuestas disruptivas, innovadoras, creativas, con miras a sustituir un pensamiento vigente. Yo soy de los que piensa que las palabras por sí solas no tienen sentido ni significado, aunque pensamos que sí. Pero como dice el gran Humberto Maturana, que nos convoca hoy, su pensamiento, ¿no? Sus ideas, Sí. todo lo dicho en la historia de la humanidad y en la historia de la ciencia ha sido dicho por alguien, una persona a otra o a él mismo. Entonces, si Thomas Kuhn quizás no hubiese escrito ese libro, hoy consideraríamos paradigma desde otra mirada. Entonces, como yo pienso que todo lo dicho, igual que Maturana, o pienso con Maturana, que todo lo dicho ha sido dicho por alguien, a otra persona o a ella misma, entendemos entonces que paradigma no es algo que podamos definir de manera universal ontológicamente. O sea, Maturana nos invita a cambiar la pregunta ¿qué es? Por la pregunta ¿cómo lo asumimos? Entonces, ¿cómo yo asumo un paradigma? ¿Cómo asumimos lo que es un paradigma? Porque paradigma puede ser muchas cosas. En el propio libro de Thomas Kuhn, Thomas Kuhn utiliza o define el paradigma en más de 20 oportunidades. O sea, introduce más de 20 definiciones de lo que es un paradigma. Es decir, un término definido 20 veces. Sí, 20 conceptos distintos, incluso 22, 23, incluso incompatibles entre sí, contradictorios entre sí. Al final ya dice que paradigma es lo que configuran o lo que construyen los científicos, la comunidad científica, el pensamiento de la Me quedo comunidad con esa científica. palabra. Me quedo con esa palabra porque él asocia el paradigma con una comunidad científica. Sí, Prácticamente lo que termina diciendo es que lo que los científicos manejan en el fondo es un sistema de creencias. Un sí. sistema de creencias casi que como un credo que profesa una comunidad científica que profesa un paradigma, un modelo, una secuencia en ese sentido. Pregunto, ¿tú compartes ese punto de vista? ¿Realmente el científico es un creyente? Totalmente, 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 porque es que por eso es que existen múltiples paradigmas. Hay una diversidad extraordinaria, porque existen muchas definiciones y concepciones de paradigma, porque la definición de paradigma no es ontológica, es epistemológica. El paradigma no es, el paradigma lo asumimos los científicos, los intelectuales, los académicos, los investigadores. Entonces la definición de paradigma no es ontológica, no podemos reificarla. No es una cosa. De lo contrario, existiría un solo paradigma en la historia de la humanidad. Existen múltiples paradigmas precisamente por las formas de pensar de los científicos, de los investigadores. Entonces, hay una diversidad extraordinaria de paradigmas, enfoques, miradas. O sea, pudiéramos decir que el paradigma es una forma de pensar inicialmente doxática de una persona, luego epistémica de una persona, una episteme individual, y luego colectiva a partir de que esa persona escribe unas ideas, unas reflexiones, las publica y las personas que la leen pues están a favor o en contra y se va configurando una narrativa, un relato, toda una historia alrededor de esa forma de pensar, y entonces esa comunidad académica que está de acuerdo con ese planteamiento, pues configura, genera y construye un paradigma. Ya, entonces, Epistemológicamente, ¿cuál es tu paradigma? no, yo tengo mi paradigma, yo soy de los que dice que el mundo, existen dos formas de ver el mundo. Una es creer que no existen las configuraciones y otra es creer que el mundo es una configuración, que el cosmos es una configuración, el universo es una configuración, el mundo natural, pero el mundo humano también. ¿Qué Entonces es una somos una configuración? configuración de configuraciones. Entonces, ¿Qué mi es una paradigma, configuración? claro, mi paradigma por supuesto es el configuracional desde el punto de vista Por eso, epistemológico. pero ¿qué es una configuración? Una configuración, mira, la palabra configuración no se define. La palabra configuración no define nada, ni explica nada, ni describe nada. La palabra configuración lo que hace es evocar. ¿Qué evoca la palabra configuración? Evoca una trama.
evoca un entretejido, un entrelazado complejo, evoca un entrelazamiento, una relación de relaciones. Y yo la tomo de la psicología alemana de la Gestalt, de Wolfgang Kohler. O sea, yo tomo la palabra Gestalt del alemán traducido al castellano como configuración, y lo que hago es elevarla, digamos, elevarla al nivel de epistemología, al nivel de metodología de investigación y al nivel de epistemología. Pero la ontologizo en el sentido de que ya asumo de que el ser humano es una configuración, por lo tanto, la psique humana es una configuración. Entonces deja de ser una simple palabra que expresa una relación o que expresa una trama, un entrelazado, un entretejido a nivel, digamos, conceptual, para elevarse a un nivel ontológico. Entonces, yo asumo que todo es una configuración. No existe nada fuera de la configuración porque todo es configuracional. Y lo que hace el científico, es hacer una abstracción. Lo que hacemos los científicos sociales es hacer una abstracción de ese mundo real que es configurativo, pero en ocasiones, si la persona no tiene un pensamiento configuracional, pues no ve relaciones. Lo que ve son linealidades, temporalidades y todo fragmentado. No ve nada conectado. Entonces, lo configuracional también es una forma de pensar. Es una forma de pensar también. O sea, lo puedo analizar desde el punto de vista ontológico, la configuración, y la puedo analizar desde el punto de vista epistemológico. Pregunto, suelto la frase y ayúdame a entenderlo configuracionalmente. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Eso decía Buda. Sí. Eso es configuracional. El dolor es inevitable, pero tú sufres, prácticamente, voy a decirlo así, sufres porque te da la gana, por la configuración que tienes en tu cabeza. Totalmente. O como decía Epicteto, de que el problema no es lo que te sucede, sino cómo interpretas lo que se sucede. Totalmente, totalmente, totalmente. Mira, un vaso de jugo de naranja no se convierte en agua porque una persona le grite que no es jugo de naranja, sino que es agua. Y una flor no se convierte en hierba porque una persona le grite que es una hierba. Entonces hay que entender que una cosa es los hechos, los eventos, las situaciones que experimentamos los seres humanos, que vivimos los seres humanos, y otra cosa es la forma mental y praxeológica que nosotros le damos a ese hecho. Decía, no existen hechos, solo existen interpretaciones, ¿ya? Merleau-Ponty decía, estamos condenados al significado. ¿Sí ves? Entonces, el mundo es enteramente lingüístico. No existe una realidad objetiva, fáctica, independientemente de la persona, independientemente del que habla, del que configura. Entonces, fíjate que el ser humano, a raíz de lo que me estás preguntando, ahora se me ocurre esta idea, que el ser humano configura aunque no esté configurando. O sea, el ser humano configura el mundo en el que vive aunque no se lo proponga. Entonces, suceden hechos, suceden acontecimientos, nosotros vivimos esos acontecimientos, pero le damos un sentido, un significado, una comprensión a ese acontecimiento. Y una cosa es lo que sucede y otra cosa es cómo nosotros lo vivenciamos, lo experimentamos. Y eso es lo que Buda descubre. Por eso Buda es uno de los primeros psicólogos que ha existido en la historia de la humanidad, 600 años antes de Jesús. O sea, hace un aporte extraordinario a la psicología y al vivir humano. O sea, ¿por qué el dolor es inevitable? Porque necesariamente tú vas a sufrir hechos, acciones chocantes, barreras, obstáculos que pueden causar un dolor, pero que tú sufras o no a causa de ese dolor sí depende de ti. Nosotros aquí lo decimos fácil, pero no es fácil configurar esa forma de vivir, esa forma de pensar, que lo que suceda no me afecte. Pero en realidad psicológicamente es así. Cuando las cosas que suceden nos afectan es porque nosotros lo estamos permitiendo, a no ser que una persona destruya nuestra vida. Pero mientras la persona no destruya nuestra vida, no existe forma desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista de la constitución, de la configuración biológica
y biogenética y neuropsicológica del ser humano, no existe forma en que un agente externo, y eso también lo dice Maturana en otras palabras, de que un agente externo, un proceso externo, determine lo que sucede en la persona. O sea, lo que sucede en la persona lo determina la propia persona. Puede ser intencional o no, porque depende de sus configuraciones, ¿verdad? Depende de sus creencias, de su cultura, de su formación, pero puede suceder un hecho determinado y yo doto de sentido y de significado ese hecho. Entonces yo soy quien decido cómo me siento, pero ese proceso puede ser consciente o puede ser de manera automática. Y lo que siempre sucede, y por eso sufrimos, es que significamos ese hecho, ese evento que nos sucedió, le damos sentido y significado de manera automática porque no vivimos una vida consciente. O sea, andamos distraídos, no vivimos conscientemente, pero si la persona vive conscientemente, ningún evento externo debería perturbarlo. Ningún agente externo debería determinar lo que sucede en él. Por lo tanto, una persona que vive su vida consciente puede vivir una vida plena, feliz, armónica, en paz, en tranquilidad, sin sufrimiento. El dolor está ahí, pero la persona si quiere no sufre, pero tiene que ser, para eso tiene que ser consciente y configurar esa conciencia y esa reacción ante el hecho, ¿no? Ante el evento. En el libro también mencionas el tema de la biopraxis, que lo repite mucho Maturana, y de ahí sale también una pregunta que es la que me gustaría que dialogáramos ahora. ¿El conocimiento es emocional o es racional? Para mí lo racional no existe. Lo racional, ahí con Maturana también, es un invento humano. Lo que pasa es que es difícil de comprenderlo. Lo racional es, hasta lo racional es emocional. Nos mueven las emociones. Son más de 600 emociones y sentimientos que podemos manifestar los seres humanos en una ramificación amplia, ¿no? En una agrupación de emociones, pues pudiéramos hablar de mínimo 3, ¿ya? En una epistemología triádica, pero no hay acción sin emoción. Las decisiones que nosotros tomamos no son racionales. Nosotros enmascaramos nuestra emoción y decimos que es racional porque decimos que lo pensamos. Por ejemplo, decidí conectarme en este evento. Esa decisión es racional. Yo lo pensé, tengo el tiempo, tengo el espacio y decidí conectarme. No, la decisión es emocional. Todos los que están aquí se conectaron hoy porque una emoción los movió. Es un deseo quien los mueve. Matriculé el doctorado, lo pensé, lo decidí racionalmente. No, usted desea ser doctor. Desea ser doctor, o por aprender más, o por ostentar el título, o por aumentar salario. Me mudé de la ciudad para el campo. Lo pensé racionalmente y fue una decisión racional. No, usted desea vivir en el campo. O sea, no hay vida sin deseo, no hay vida sin emoción. No hay acción sin emoción. Sin emoción no podemos hacer nada. Lo que pasa es que si nosotros reflexionamos y tomamos la decisión a partir de una reflexión, decimos que la decisión es racional, pero en realidad no es racional, es emocional, porque la reflexión también es una emoción, porque tú tienes que desear reflexionar. Y por eso es que Maturana dice que tú puedes cambiar la forma en la que vives a partir de la reflexión. Si tú decides cambiarla, tú la cambias enseguida, pero tienes que desear cambiarla y hacer la reflexión para configurar un nuevo modo de vivir, que también es emocional. Entonces, la razón es un invento humano para subvalorar las emociones, el carácter emocional de nuestro vivir humano y un poco que para separarnos del mundo animal, separarnos de los animales no humanos y creernos superiores, pero somos emocionales también. Lo que nos diferencia es la posibilidad, lo que nos diferencia de los animales no humanos, entre otras cosas, pero muy pocas cosas, es la posibilidad de reflexionar de manera consciente para, digamos, reorientar, canalizar nuestro modo de vivir. Y esa reflexión es emocional también, porque subyace un deseo, el deseo de cambiar, el deseo de ser diferente, y tú haces la reflexión. O sea, lo que estamos haciendo aquí ahora, reflexionando, es moviendo las emociones. O sea, no hay ahí nada racional. Por lo tanto, la ciencia no es objetiva ni es racional. La ciencia es emocional. La ciencia es estética. La ciencia es ética. La ciencia es eminentemente subjetiva. ¿Por qué? ¿Cómo diferenciaríamos ciencia de pseudociencia desde esa perspectiva? No, lo que pasa es que los científicos
aparentemente o excesivamente racionalistas, excluyentes, patriarcales, colonizadores o que adoctrinan, crean también la palabra pseudociencia para hacer ver que un conocimiento no es científico. Entonces, en ese mundo del conocimiento engloban, por ejemplo, de determinados conocimientos ancestrales. Yo pienso que hay que cuestionar, o de determinadas minorías étnicas. Yo pienso que hay que cuestionar también la noción de ciencia. La noción de ciencia hay que decolonizarla también. O sea, ¿cuál ciencia? ¿Qué es la ciencia en realidad? ¿Por qué un conocimiento es superior que otro? ¿Hay un conocimiento superior que otro? O sea, ¿el conocimiento científico es superior al conocimiento popular? ¿Es superior al conocimiento místico, ancestral o de determinadas minorías étnicas? Yo digo que mientras más universal es un conocimiento, menos válido es, menos verdadero es. Y mientras más situado es un conocimiento, mientras más vinculado está a la persona, a su singularidad, a su particularidad, a su vida contextual, pues más verdadero es. Lo que pasa es que la ciencia también es arrogante, la ciencia también es soberbia, es poco humilde, y en su afán de erigirse como conocimiento ultra por encima de otros conocimientos, entonces cataloga de pseudociencia a aquellos conocimientos pseudocientíficos que no siguen, por ejemplo, un patrón, un método científico estructurado, y esa es una forma también de colonizar, esa es una forma de excluir, esa es una forma de adoctrinar personas, es una forma de avasallar también otros conocimientos. Entonces, ahí hay que tener cuidado cuando hablamos de ciencia, de qué es científico, asumiendo que eso que llamamos ciencia es mejor o es superior a otro tipo de conocimiento que decimos que no es ciencia o que es pseudociencia. Pregunto, ¿sería válido entonces afirmar dentro de esa perspectiva que en realidad nosotros en los programas de psicología que tenemos en Colombia no estamos formando psicólogos, sino adoctrinadores? ¿Sería válido pensar que si queremos realmente revolucionar o generar un impacto real en nuestra sociedad, necesitaríamos una psicología más latinoamericana, más colombiana, más caribeña o más del interior? Es decir, más metida, más encarnada en la realidad que está transformando. Pienso, por ejemplo, y así lo dicen grandes teóricos, por ejemplo, Freud, o por ejemplo, Carl Jung, o por lo menos muchos psicólogos de línea europea, que ellos escribían para Europa, ellos no escribían pensando en el colombiano. Pienso también, por ejemplo, en Eric Berne, cuando hace todo su ejercicio de análisis transaccional, él hace su descripción del hombre, pero muy en abstracto, muy universal, digámoslo así, pero él lo hace desde su realidad norteamericana. Y aquí en Colombia, cuando tenemos que afrontar problemas, por ejemplo, de pareja, cuando tenemos que afrontar problemas laborales, ¿sí? Utilizar esos modelos, esos estereotipos, esos paradigmas tan universales, ¿no sería privar de cientificidad al quehacer del psicólogo? Es decir, necesitamos un conocimiento realmente que encarne con la realidad nuestra, con nuestra cultura. Totalmente de acuerdo. Mira, hay que decolonizar la ciencia en general y la psicología en particular. Decolonizarla es desprenderse de la tara colonial, desprenderse del logo europeo, desprenderse de la episteme moderna, que es moderna y es colonial porque todo lo moderno también coloniza y adoctrina. Desobedecer a las pautas eurocéntricas, porque como tú, o sea, toda la ciencia es USA eurocéntrica. Y en Latinoamérica somos sucursales, somos filiales y sucursales que estamos intentando resolver problemas locales propios de nuestro contexto con modelos y con paradigmas a propósito de paradigmas que aparentemente son universales, pero que no son universales, son también locales, pero de Europa o de Estados Unidos. Entonces hay que municipalizar, por decirlo de alguna manera disruptiva, municipalizar a Estados Unidos, municipalizar Europa y configurar una ciencia una ciencia propia para Abya-Yala, para nuestra América, porque hasta Latinoamérica es una invención. Hasta Latinoamérica es una invención. Sabemos que los pueblos originarios de estas tierras nombraban Abya-Yala a su territorio, que significa tierra en plena madurez.
Entonces Europa lo que hizo fue, a final del siglo XV, con la conquista, con la colonización, sus problemas que eran singulares y particulares, universalizarlos e imponer una teoría, un paradigma occidental, una forma de hacer ciencia, una forma de conocer europea, una forma de conocer norteamericana a partir de esa conquista. Entonces, la modernidad no surge realmente en el siglo XVIII, como intenta hacernos ver, por ejemplo, Jürgen Habermas. Esa modernidad inconclusa de la que nos habla Jürgen Habermas. La modernidad surge, y aquí sigo las ideas del filósofo argentino Enrique Dussel, en el siglo XV, o sea, con la conquista. Europa se desarrolla su capitalismo con la conquista, con la colonización, e impone una ciencia, impone una episteme. Toda nuestra ciencia es eurocéntrica, es USA eurocéntrica, y puede ser valiosa, no significa que no sea valiosa, sino que surgió en un momento determinado del desarrollo histórico, de un contexto, como tú muy bien planteas, para resolver problemas locales propios de Europa. Y nosotros lo hemos asumido como un paradigma universal que resuelve todos los problemas. Entonces yo sí pienso que tenemos que decolonizar la psicología y formar psicólogos más de nuestra América, como diría José Martín, psicólogos de Abya Yala, que tengan una comprensión del hombre latinoamericano, de la mujer latinoamericana, del hombre colombiano, de la mujer colombiana, del hombre caribeño, del Caribe, del Gran Caribe o del Caribe colombiano, de la mujer caribeña, una comprensión de la mente, la psique del ser humano caribeño. O sea, ¿qué es un ser, Bueno, qué es un estaba ser hablando humano para caribeño, colombiano? pero recuerda que aquí también hay de Villavicencio, hay de Bogotá, hay de otras No, regiones, sí, o porque esto sea, es... coloco ejemplos, o sea, ejemplos. Ajá. ¿Qué es un latinoamericano? ¿Cómo piensa un latinoamericano? ¿Cómo piensa una persona de nuestra América? ¿Qué es un colombiano? ¿Cómo es la psique colombiana? ¿Cuáles son las particularidades neuropsicológicas de un colombiano? Y en función de eso, entonces, intentar formar psicólogos que tengan esa comprensión, lo cual no significa negar la psicología norteamericana ni negar la psicología europea. Tenerla en cuenta, leerla, porque para yo desprenderme de algo, para yo desprenderme de esa episteme moderna colonial, para yo desprenderme de ese logo que coloniza, que adoctrina, tengo que leerlo, tengo que estudiarlo, tengo que comprenderlo. Yo lo puedo leer, estudiarlo, comprenderlo, pero a partir de ahí, entonces puedo desprenderme de ese episteme, de ese logo, de ese paradigma aparentemente universal, desobedecer determinadas pautas metodológicas que se dan desde ese paradigma y encontrar formas otras de conocer, maneras otras de hacer terapia, maneras otras de comprender al ser humano, maneras otras de hacer psicología clínica, maneras otras de formar un psicólogo. O sea, yo pienso que sí tenemos que transitar hacia ese paradigma otro, hacia esa ciencia otra, hacia esas formas otras de conocer, sentir, pensar, educar, leer, vivir y estar en el mundo. O sea, estamos en mora de hacerlo. Hemos mencionado en tu libro que se llama Humberto Maturana, Nuevos Paradigmas en el siglo XXI, y hemos hablado de Humberto Maturana, pero de pronto que hay personas que no saben quién es Humberto Maturana. ¿Podrías hacernos como un resumen, con todo el respeto a esa gran figura, quién era Humberto Maturana o quién es Humberto Maturana? Sí, pues es difícil en tan poco tiempo, pues describir, ¿no? ¿Es europeo? ¿Es latinoamericano? Latinoamericano, biólogo chileno, epistemólogo chileno, quien desde la biología, a partir de sus investigaciones con, para y sobre los seres vivos, hace aportes a la psicología, a la educación, a la pedagogía y por supuesto también a la ciencia, a la epistemología. Humberto Maturana Romesín, filósofo, nació el 14 de septiembre de 1928 en Chile, está vivo, tiene así que 82, 72 y 21, 93 años.
tiene más de 500 artículos publicados en español, en inglés, en alemán, más de 50 libros. Estudió medicina en la Universidad de Chile, hizo el doctorado en la Universidad de Harvard, pues un pensador de nuestra América que sigue activo. Actualmente dirige la Fundación Matrística junto a su colega y amiga Jimena Dávila Hay en dos Chile. conceptos. Hay dos conceptos de Maturana que a mí me impactan mucho. Tiene muchos conceptos. Yo creo que él le ha hecho también aportes a la ciencia por recuperar conceptos y por explicar conceptos de maneras nuevas. Pero hay dos que a mí me impactan mucho. Uno, autopoiesis. Y dos, lenguajear. La ciencia implica un lenguajear. Y la ciencia, en cierto modo, la generamos seres, individuos autopoyéticos. ¿Qué significa eso para la epistemología? Autopoiesis y lenguajear. Pues, como tú muy bien dices, mira, a mí Maturana me cambió. Cuando yo leí a Humberto Maturana, yo lo leí buscando ideas sobre las emociones, sobre el amar, para servirme de esas concepciones sobre las emociones y sobre el amor, el amar, para aplicarlo a la educación, a las estrategias pedagógicas en la educación de niños y niñas. Pero cuando yo empiezo a leer su epistemología, su ciencia, su forma de pensar, de verdad que fue una ruptura y me hizo cambiar totalmente la forma de pensar y dar un salto epistémico en la forma de pensar las ciencias. Autopoiesis es una palabra que él la crea de manera accidental, bueno, no accidental, porque él andaba buscando una palabra para definir lo que es un ser vivo. Andaba buscando una palabra a través de la cual definiera lo que es un ser vivo. Y en esa época, año 1968, 69, 70, se usaba mucho la palabra autoorganización, pero él decía que no estaba de acuerdo con esa palabra para definir lo que es un ser vivo, porque el ser vivo ya está organizado, o sea, no es que se autoorganice, porque si se autoorganizara, entonces cambiaba la organización y la organización no cambia. Y él no encontraba la palabra. Y un día conversando con un amigo, creo que estaban tomando café, vino, no recuerdo bien, con un amigo, ese amigo estaba haciendo una tesis de doctorado sobre lenguaje, casualmente, sobre literatura, y el amigo estaba haciendo la tesis sobre la obra de Don Quijote de la Mancha. Y él le está comentando a Maturana que el Quijote no sabía si dedicarse a la praxis o a la poiesis. No sabía si dedicarse a la actividad práctica o a la actividad de creación, a la actividad teórica, a la poesía, a la creación, la poiesis, que es una palabra griega que significa creación. Y auto también es una palabra griega que significa sí mismo. Entonces Maturana, cuando le escucha, dice, ahí tengo la palabra. La palabra es autopoiesis. Los seres vivos son autopoiéticos. Y él plantea la palabra para comprender los seres vivos, pero él no asume la responsabilidad, él no ha estado de acuerdo que la palabra se utilice en la epistemología o en la ciencia, en la sociología, en otras ciencias antroposociales, en la sociología como la utilizó el polémico sociólogo Niklas Luhmann, alemán, la autopoiesis social, porque él dice que la creó solamente para comprender lo que es un ser vivo, pero no asume la responsabilidad que también tiene un científico de que cuando tú escribes y creas una propuesta o una noción en la ciencia, una palabra determinada, pues tienes que asumir el riesgo y permitir que los demás la extrapolen y la usen en otros campos. Entonces hoy se usa en la educación, en la psicología, en las neurociencias, en la sociología, en la antropología, en mucha psicología, es trascendental también. O sea, entender que el conocimiento es autopoiético, que la forma de conocer del ser humano es autopoiética. O sea, esa palabra es muy significativa para comprender cualquier proceso. Yo puedo decir que una organización educativa es autopoiética, que el currículo es autopoiético,
que este encuentro en el que nosotros estamos es autopoyético y entender por qué. Pero la autopoiesis no se da, no se genera al margen del lenguajear, en el caso del ser humano. Porque es que, como decía Heidegger, el lenguaje es la casa del ser. Los seres humanos, no es que utilicemos el lenguaje, y en eso Maturana es grande, porque Maturana dice, el lenguaje no es un sistema de signos, el lenguaje es un modo de vivir humano, es la forma en que vivimos los seres humanos. No existe nada fuera del lenguaje. Jacques Derrida decía, no existe nada fuera del texto. Nosotros podemos decir con Maturana, no existe nada fuera del lenguajear. Todo es lenguaje. O sea, no existe nada en el mundo que no que exista por fuera de la configuración lingüística. Los seres humanos somos configuraciones lingüísticas, somos un signo. Eso es difícil de entender también porque pensamos que los objetos, las cosas, los eventos, los acontecimientos existen independientemente de la persona que lenguajea. Y eso es imposible. Perdón. Lo que yo no nombro, lo que yo no pueda nombrar, no existe. Lo que yo no nombro, no existe. Y lo que existe es solamente lo que se pueda nombrar. Y eso lo decía Ludwig Wittgenstein también. Wittgenstein decía tú mencionabas que los límites ahorita del lenguaje son los límites de mi mundo, decía Ludwig Wittgenstein. Los límites del lenguaje son los límites hasta donde llega nuestro lenguaje. Voy a hacer una afirmación con lo que tú estás diciendo, una afirmación un poco analógica. Enrique Dussel, el filósofo que tú mencionabas, argentino, que está viviendo en México, que no sé, creo que todavía está vivo, él utilizaba un concepto que era la analéctica cuando iba a hablar de la manera como en América Latina se hacía filosofía, que no era propiamente dialéctica, sino analéctica, en el sentido en que consistía en afirmar por vía negativa. Los americanos, los latinoamericanos, en esos años 70, cuando estábamos definiendo si hacíamos filosofía en América Latina o filosofía para América Latina o filosofía desde América Latina, él entra en el debate y dice, hombre, es lo que estamos haciendo nosotros los latinoamericanos. Estamos tratando de definirnos de la única forma que se puede definir un adolescente, por vía negativa. Un adolescente se caracteriza porque no es adulto, pero tampoco es niño. Entonces, ¿quién es un adolescente? Uno que no es adulto, no es niño. ¿Quién es un latinoamericano? Uno que no es europeo, uno que no es norteamericano, uno que no es. Es tanto como tratar de definir lo que es un hueco. Un hueco se define analécticamente. Tú no puedes definir un hueco positivamente porque el hueco es la negación de algo, ¿sí? Un hueco en la pared, ¿qué es? Es un vacío en la pared. Tú lo defines por lo que no es pared. Entonces, en ese sentido, yo voy a hacer una afirmación analéctica. Podríamos afirmar entonces que los psicólogos en Colombia no somos seres vivos. Y no somos seres vivos porque no somos autopoyéticos todavía. Y no somos seres vivos porque no lenguajeamos. No tenemos capacidad de lenguajear. Aunque estamos agremiados en muchas asociaciones, en muchas universidades, en muchos gremios, somos muy parecidos a ladrillos, a piedras amontonadas. No somos un organismo vivo, en la medida en que no somos sistémicos, en la medida en que no hay una verdadera interacción en la cual el todo sea más que la suma de las partes. Voy a decir una exageración. Nosotros no sumamos en Colombia. Hasta el punto en que justo antes de la pandemia, y como para taparle la boca vino la pandemia, la vicepresidenta llegó a decir que dejaran de formar psicólogos. ¿Para qué? Si había muchos psicólogos en Colombia. Que dejaran de formar ingenieros de sistemas. ¿Para qué? Que había muchos ingenieros de sistemas. Y justo hoy, los que más estamos trabajando en la pandemia somos los psicólogos y los ingenieros de sistemas. Sin embargo, nosotros como gremio, como entidad, ¿qué somos? ¿Qué venimos siendo? ¿Qué significa ser psicólogo hoy? Y es una de las preguntas que nos ha lanzado Pedro Pablo, el director de campus en Colombia, es tratar de definir qué es ser psicólogo hoy. Pienso en los estudiantes que están en este momento viéndonos en este encuentro. Pienso en los colegas que llevan muchos años trabajando por el bien de la psicología. Veo a Alfredo, por ejemplo, a quien saludo. Veo a muchos psicólogos acá con los cuales hemos compartido. Y la pregunta es esa, y la pregunta está en el aire, y parte de nuestra tarea en los diferentes campos es tratar de responder esa pregunta. ¿Qué significa ser psicólogo hoy? Entonces, para cerrar este diálogo,
porque podríamos seguir horas y horas hablando, yo te hago esta pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros, desde la autopoiesis y desde el lenguajear, empezar a existir como psicólogos? Entendiendo que para poder ser psicólogos, tomo tus palabras, tenemos que ser más latinoamericanos, tenemos que ser más encarnados en nuestra realidad. ¿Qué tareas nos dejarías a nosotros para actuar como seres vivos, no como piedras amontonadas, para actuar autopoéticamente, para actuar lenguajeantemente? No sé si formulé bien la pregunta. Bueno, este evento es un ejemplo de cómo nosotros ya vamos configurando autopoiesis y el acto y el evento del lenguajear. Ya nos estamos autoconvocando. En efecto, como tú muy bien lo planteas, los psicólogos somos seres vivos ontológicamente, mas no lo somos epistemológicamente, para seguir usando esas dos categorías discursivas que Maturana también usa mucho, el discurso ontológico y el discurso epistemológico. Yo digo que la psicología no debe verse solamente como una profesión ni como una disciplina, sino como una forma de vida, como un estilo de vida. En todas las carreras se debería enseñar psicología, como curso o como eje transversal o como proyecto, en todas las carreras, porque es que todo ser humano vive, se comporta y actúa a partir de su funcionamiento neuromental, a partir de su psique. Por lo tanto, todo profesional tiene una psique y no vive si no tiene psique. O sea, la psique humana, la mente humana, un ingeniero de sistema, un médico, un abogado. Si cualquier profesional en cualquier profesión dominara los elementos básicos de la psicología, puedes estar seguro que su profesión la desarrollaría de una manera más competente, o sea, de una manera más óptima, con más éxito. Ya, un ingeniero de sistema, un médico, un abogado, un profesor, por supuesto, ni se diga, un educador, un pedagogo, o sea, porque es que es una cualidad humana, es un atributo humano, ¿ya? Que permite y que garantiza el lenguajear, permite y garantiza el lenguajear. Entonces, este evento es un ejemplo de cómo nosotros ya vamos haciendo autopoiesis y vamos lenguajeando y vamos construyendo comunidad, vamos haciendo escuela. Y yo pienso que sí, que tenemos que unirnos más para no ser islas, pero no solo los psicólogos, distintas profesiones. Empezar por la psicología, pero ir sumando otros profesionales de las ciencias sociales y humanas, antroposociales, la psicología como núcleo. En este mismo evento estaba leyendo en el chat, en la presentación, no todos son psicólogos, educadores, trabajadores sociales, personas de distintos ámbitos, de distintas profesiones, lingüistas, pero es que todo toca a la psicología. Por eso es que Humberto Maturana, cuando hace sus investigaciones, se introduce en el mundo de la psicología y desde la psicología hace aporte a distintas profesiones. O sea, no existe una profesión que no necesite de la psicología. Entonces, pues la tarea es que cada uno de nosotros empecemos a mirar cómo desprendernos y cómo desengancharnos de esa tara psicológica colonial y cómo vamos construyendo una ciencia propia, una ciencia psicológica de nuestra América, una ciencia psicológica colombiana, y que podamos ir uniéndonos en ese deseo, ¿no? En esa intención, en ese anhelo, a partir del lenguajear, que es lo que estamos haciendo ahora. Retomo lo que mencionas de la interdisciplinariedad, de la multidisciplinariedad de lo que es la psicología como tal. Es un ente que convoca muchas disciplinas. Bateson no es psicólogo, Freud no era psicólogo, Maturana no es psicólogo, y sin embargo muchos de los grandes aportes a la psicología han llegado de diferentes disciplinas, y en ese sentido yo creo que también es parte del reto que tenemos nosotros con este grupo, con este encuentro, con este conversatorio, tratar de encontrarnos con cierta regularidad, saludarnos, conocernos, lenguajear e ir construyendo una forma de hacer psicología que se aproxime más a nuestra realidad colombiana, que
redunde en beneficio de nuestra sociedad, pero también, por supuesto, que ayude a construir ciencia psicológica con los patrones y los rasgos que tenemos nosotros. Retomo también lo que tú habías dicho. No estamos en contra de la psicología que nos ha llegado de Europa, ni más faltaba, mucho menos de la norteamericana. Yo creo que la pluralidad, la inclusión, el diálogo es muy importante. Y por eso también quiero compartir que cuando vamos a trabajar acá en este conversatorio, que vamos a tenerlo con cierta regularidad, yo quisiera que todos nos sintiéramos acogidos, que todos nos sintiéramos bien recibidos. Y también me gustaría que a mí me recibieran también bien, que nos vamos a ir conociendo. Por ejemplo, yo les aclaro, yo tengo un sistema de creencias y voy a dialogar con personas que tienen otro sistema de creencias. Y espero que ese diálogo sea sincero, sea abierto, sea respetuoso, que los prejuicios de los que nos hablaba Gadamer, que los prejuicios sepamos manejarlos y no que ellos nos manejen a nosotros. Vamos a tener diálogo en donde el elemento religioso va a estar presente, donde el elemento ancestral va a estar presente, donde las tradiciones de nuestra cultura van a estar presentes. Entonces, yo sí esperaría que en ese ejercicio de diálogo que vamos a tener, vayamos creciendo también en la capacidad de lenguajear. Eso requiere humildad. Mauricio, Sí, Mauricio, buenas tardes, buenas noches. buenas noches, sí. Ya estamos, oigan, ya son las 8 de la noche. Yo les había Sí, dicho que no, teníamos hora y media. yo llegué Entonces, tarde la y primera, bueno, permíteme un segundo, la primera claro hora, que sí, permíteme un momentico para hacer una moción de orden. La claro primera que sí. hora ya concluyó. Era el conversatorio que teníamos con Alexander. En este momento, y agradezco tu intervención porque de una vez nos sirve para dar paso al diálogo, vamos a dialogar media hora más hasta las 8:30. Entonces, yo les agradecería que permanecieran hasta el final, que pudiéramos escucharnos, que no solo escuchemos a Alexander, que no solo me escuchen a mí, sino que también nos escuchemos todos. Me encantaría que te presentaras. ¿Con quién estamos hablando? Alfredo, habla con Alfredo Ah, Rojas Alfredo, sí. Gonzalo. Es que no te estaba viendo porque Sí, empecé sí, la claro. pantalla. Hola, Alfredo. Yo estaba escuchando y pues llegué un poco tarde, pero de todas maneras pues aproveché y escuché la intervención y el diálogo. Y cuando hablamos de que existe o no existe una psicología o que de pronto tenemos una espíritu o una estructura de colonización, sin embargo, al mismo tiempo estamos hablando de la importancia de la psicología. Entonces, por un lado está la disciplina como tal y por otro lado, pues los aportes y las miradas de distintas versiones. Igualmente también habría que preguntar y mirar, entonces, bueno, hay una psicología que se ha hecho o algunos aportes desde lo latinoamericano, incluso por la personas no latinoamericanas como Martín Baró, que era español, pero bueno, se afianzó en El Salvador. Y, por ejemplo, una gran profesional que es Maritza Montero, ¿verdad? Es una pionera y una fuente de perspectiva en la parte de la psicología comunitaria y en fin. Entonces, de esas perspectivas, ¿cómo miramos esos aportes, esas miradas, ¿no? Y por otra parte, pues la ciencia tiene amplio espectro y estamos hablando de una parte que es las ciencias relacionadas con lo humano, ¿no? Pero hay otras ciencias que son muy precisas y exactas y el cohete vuela aquí y en la China y no importa quién lo haga, esa es una aplicación técnica muy específica. Entonces, hasta dónde la psicología tiene unas partes que existen desde esa estructura biológica genética del hombre, que es, digamos, uno de los pies de la psicología, porque hay un sistema nervioso que genera un desarrollo que tú puedes tener un lenguaje si tienes un cerebro apto, así como si la comunidad no existe, el cerebro puede estar apto, pero no desarrolla el lenguaje, ¿verdad? El ser humano tiene esa caracterización. Entonces hay que mirar esa ciencia estricta, exacta, natural versus esa parte de ciencia social. Y entonces la pregunta tiene dos partes. Uno, cómo miramos todo ese amplio espectro de la ciencia desde lo técnico, específico, muy matemático y de la química, biología y física versus lo que puede aportar la psicología y la mirada que a veces quiere que la psicología solo sea ciencia natural cuando es una ciencia más compleja. Y lo otro, pues esa mirada de esos ejemplos que propuse de Martín Baró, Marisa Montero y otros más colombianos, latinoamericanos, en fin, que están haciendo su mirada de buscar una ciencia con una perspectiva latinoamericana, incluso desde Cuba también, muchos
profesores. Además, yo no sé si el profesor Alexander Ortiz dio clase en la Universidad del Litoral hace unos años, no estoy seguro si él estuvo aquí visitando en alguna ocasión, porque yo recuerdo a unos compañeros y no estoy seguro si él era de Alexander, esa época. Sí, sí. la Entonces, palabra. bueno, esa era la pregunta y la propuesta, ¿no? Entonces, Muchas quería gracias. pues, plantear eso. Sí, profe Alfredo, bueno, me causa mucha nostalgia, me hace recordar esa época. Año 1998 fue el año que yo vine de Cuba por vez primera a Colombia, tenía 29 añitos, ahora tengo 52, tengo O sea que sí, 53. sí Y estuvo a en la eso. universidad, llegué a la Universidad Simón Bolívar con los consuegra, a la Universidad del Litoral con el doctor Pedro Falco. Claro. Estuve 5 años viajando entre Cuba y Colombia hasta que ya en el año 2003 decidí radicarme en Bueno, Barranquilla. ese fue mi primer diplomado que hice yo con la Universidad de Holguín, que usted creo que estaba ahí en ese grupo. Así es, sí. Bueno, hace bastante tiempo, que bueno, yo estaba con la duda, dije, pues, ajá, que después de tantos años las caras ya nos han cambiado, pero el nombre sí. Bueno, y entonces ahí dejé la inquietud para que... Bueno, la inquietud está planteada y yo creo que vale la pena que recojamos todas esas inquietudes. Si alguien más quiere opinar sobre lo que hemos conversado hoy, puede hacerlo. Si tiene preguntas para Alexander, también puede hacerlo. Mientras tanto, voy contándoles un poquito lo que vendría. Voy a compartir la pantalla en este momento, unos apuntes. No sé si la están viendo la pantalla en este momento, lo que se está proyectando. Comunidad, la idea es crear una comunidad de epistemólogos e historiadores de la psicología. Ese es en última del propósito. Sí se Crear ve. comunidad, que nos reunamos con cierta regularidad y que nos vayamos conociendo y que nos vayamos saludando. Y unas tareas que pensaba que podíamos empezar a trabajar son estas, para empezar a dialogar. Crear una comunidad de apoyo al campo de epistemología e historia de la psicología, es decir, darle un impulso a ese campo que cobre fuerza en nuestro país. Crear un equipo timón del equipo de la comunidad de apoyo, es decir, en la medida en que vayamos hablando y nos vayamos encontrando y vamos viendo que hay personas que se repiten, que son constantes, me gustaría que esas personas se integraran a un equipo y que me ayudaran a jalonar, a liderar esto, que no sea solamente Mauricio, ni Alexander, ni los que van a estar en ponencia, sino que todos ustedes, porque todos son personas comprometidas, personas valiosas para este crecimiento, y lo que menos quisiera yo es que eso se vuelva un asunto personal, individual. El grupo de fulanito, no, esto es una comunidad y todos podemos tomar las riendas de este trabajo. Si lo volvemos personal, lo matamos desde el comienzo. Yo creo que retomemos lo que decía Thomas Kuhn de crear comunidades científicas, gente con un objetivo común. Tercero, invitar masivamente a otros psicólogos a que se unan a este proyecto a través de WhatsApp. El WhatsApp no deberá ser usado para saludos, cadenas de oración, mensajes laborales, etcétera. Ese no sería el propósito de este WhatsApp. Ha de ser de uso exclusivo y temas asociados al propósito de esta comunidad. Tratar de ser breves en lo que decimos, no extendernos en la palabra. Si hay diálogos personales, lo hacemos a través de los chats privados. Aunque es una comunidad creada desde el Colegio Colombiano de Psicólogos, no es requisito que los psicólogos miembros de esta comunidad sean afiliados a COLSIC. Igualmente, por ser una comunidad interdisciplinar, podrán unirse, retomo lo que decía Alexander, otros profesionales interesados en la materia objeto de esta comunidad. Vamos a tratar de identificar en los próximos 3 meses, es decir, en este primer semestre, lo que podríamos llamar algo así como los 10 ítems desde los cuales se redactará, bajo la coordinación del equipo timón que surja, un credo epistemológico e histórico de esta comunidad, con los axiomas desde los cuales nos vamos a sincronizar, como las máximas que nos identifican como grupo. Sexto, mientras iniciamos la construcción de esta comunidad de epistemólogos e historiadores de la psicología, voy a asumir la coordinación de los eventos por los próximos 3 meses, pero la idea es que después de esos 3 meses, el equipo timón lidere, jale, coordine. Eso significa que asumiré la coordinación de este equipo hasta el mes de, pónganlo ustedes, de junio, cuando termine el semestre.
Por eso me gustaría que los que estén sintiendo desde ya cómo se les enciende el corazón y cómo le dan ganas de meterse en este proyecto, anímense, anímense. Este proyecto camina en la medida en que todos nos involucremos y todos asumamos la tarea. Iniciamos hoy con el conversatorio sobre, iniciamos hoy con el conversatorio, permítanme y admito aquí a alguien que está solicitando ya, sobre epistemológicamente hablando, así se llaman los conversatorios, epistemológicamente hablando, ¿qué es un paradigma? Que fue lo que conversamos hoy con Alexander, a quien le agradezco infinitamente que nos haya regalado de su tiempo, que es una persona muy ocupada, que haya sacado este espacio para estar con nosotros y sobre todo que forme parte de este grupo, de esta comunidad. Él está en el chat y va a estar acompañándonos también en las otras actividades. Para la próxima semana tendremos el conversatorio filosóficamente hablando, ¿qué es la epistemología? Para eso he invitado al doctor Eduardo Bermúdez, una persona también, una eminencia en este campo, que nos va a acompañar. Los invito el próximo martes a la misma hora por el mismo canal con la presencia del doctor Eduardo y vamos a utilizar la misma dinámica. Dialogamos, conversamos. Esta vez yo hice preguntas, pero qué bueno que también ustedes en el chat vayan anotando sus preguntas o al final también las expresen. Esto es conversatorio en la medida en que conversamos. Si no, se vuelve un monólogo y no es el objetivo de lo que estamos haciendo. Para la tercera semana, les propondré un conversatorio que se titula Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, pero con interrogación. Es una pregunta, no es una afirmación. Voy a coordinarlo yo, pero voy a tener otros invitados. Como no tengo confirmados los invitados, yo me pongo ahí como responsable directamente. Entonces, con eso ya tenemos 3 semanas de diálogo. La iniciamos hoy con Alexander, la próxima es con el doctor Eduardo y más arriba estaré coordinándolo yo en compañía de otros invitados que tendremos. Ahí tenía unas preguntas para Alexander que ya se las hice, que es un paradigma configuracional y la frase de Bateson, que me parece interesante. No sé si alguien más tenga preguntas sobre lo que hemos conversado para Alexander o sobre lo que les acabo de proponer. Bueno, yo de todas maneras quisiera que se mirara lo que propuse, o sea, la visión de esa mirada desde lo latinoamericano y esa mirada desde la ciencia de los dos extremos. Ese era como el punto para, digamos, Sí, señor. el conversatorio. Entonces, al doctor Alexander, que ahora confirmo que fue mi profesor. Alfredo, y es más, yo te comento aquí en público, te voy a llamar ahorita porque me gustaría que tú estuvieras ahí en ese diálogo sobre lo latinoamericano. Listo, ¿Oíste? perfecto. Ojalá Bueno, nos acompañes entonces, con tu visión. claro que sí. Entonces, pues agradezco digamos, esa perspectiva que el profesor Alexander pueda comentar sobre eso que yo planteé. Y luego creo que siguen las preguntas del resto del grupo. Gracias. Gracias a ti. Mauricio mencionaba varios intelectuales, pensadores que le han hecho aportes a la psicología sin ser psicólogos. Ahí está también el gran psicólogo, el gran pensador suizo Jean Piaget. Tampoco era psicólogo, biólogo. Yo siento, profe Alfredo, que en Latinoamérica sí hay una ciencia psicológica desarrollada y consolidada. Lo que pasa es que, como Mauricio decía, hay como estancos, como casillas, como ladrillos aislados que no se conectan. Y eso forma parte también del proceso de autocolonialidad en el que nosotros nos sumergimos a veces. O sea, hay una ciencia psicológica desarrollada y consolidada que está invisibilizada, que está oculta, o que hay muchos autores que la niegan, que la soslayan. Si no la nombran, si no la desarrollan, si no la citan, pues no emerge ese logo latinoamericano. Y sucede eso muchas veces, que nosotros mismos, los investigadores, estamos citando a autores extranjeros. Preferimos citar a un europeo, a un norteamericano, que citar a un latinoamericano o a un colombiano. Y si no nos citamos entre nosotros mismos en las producciones intelectuales, en las publicaciones que hacemos, pues no se configura, no emerge esa episteme psicológica latinoamericana, pero sí existen, está invisibilizada. Entonces, una de las tareas, Mauricio, que debemos tener nosotros es rescatar
ese logo psicológico latinoamericano, ese episteme. Ahí está el psicólogo cubano también, Fernando González Rey, actualmente residente en Brasil, con grandes aportes también desde lo configuracional. Entonces, lo que hay que hacer es rescatar, o sea, ese discurso de la psicología latinoamericana y los aportes a las distintas áreas del saber, a las distintas profesiones, rescatarlo nosotros mismos en estos eventos y traerlos acá a nuestro debate, para que emerja, para hacerla ver, o sea, para visibilizar esta ciencia psicológica latinoamericana que a mi juicio sí existe. Nos corresponde a nosotros traerla, ¿ya? Fíjate que lo interesante es que no solamente es epistemológico, es historia también. Es recuperar la historia, nuestra historia. Tú estabas mencionando ahorita a Piaget, pero yo pienso, por ejemplo, aquí en Colombia, un filósofo, yo diría que el primer gran filósofo que tuvimos, que fue Fernando González Ochoa, él escribió una serie de tratados, de reflexiones desde el punto de vista filosófico, que son más reflexiones psicológicas que otra cosa. Por ejemplo, hay un texto bastante atrevido para la época que se llamaba Remordimiento, y es toda una descripción psicológica del remordimiento, pero no el remordimiento del que está arrepentido porque hizo el mal, sino el remordimiento del que está arrepentido porque se perdió la oportunidad de hacer el mal. Es otra visión, es otra manera de ver las cosas. A él lo critican mucho de machista y yo no sé qué más, pero bueno, es la época también. Eh, es mirar también cómo desde América Latina los problemas globales también estaban presentes. Una de las críticas que se le hacen, por ejemplo, a los primeros psicólogos que tuvimos aquí en Colombia era que tenían una vena nazi bastante fuerte con el tema de la raza, con el tema, pero hey, era un problema de esa época. ¿Sí? Entonces, analizar eso, reflexionar eso, cómo impactamos en el mundo, pero también cómo el mundo impactó en nosotros. Yo creo que hay un camino que hacer y me encanta que la respuesta hoy haya sido así de positiva, porque yo creo que los que están aquí presentes tienen que animarse a participar también, que los podamos invitar a estos diálogos, que escriban. Vean, yo estoy haciendo vueltas, movimientos para poder publicar esto que estamos haciendo en los periódicos del país y yo confío en que vamos a tener estos diálogos publicitados, escritos en El Tiempo, en El Espectador, en los periódicos, en los principales periódicos y medios de nuestro país. Que la psicología, voy a decir una cosa que de pronto no les va a gustar, pero tómenlo en el contexto que estamos haciéndolo aquí, que la psicología se vuelva moda, que la gente hable de psicología, pero con rigor científico, que no sea una discusión de la moda superflua, que no construye, sino del que habla en profundidad, que en los periódicos se publique, que en los noticieros se publique, que tengamos programas de radio y programas de televisión donde hagamos presencia. Y, óyeme, Alexander, que lo que tú estás diciendo no se quede aquí en un diálogo de 37 personas o 45, como alcanzamos a tener en esta noche, 45, 49, creo que llegamos a los 50 personas, sino la ventaja de los medios es que multiplican el mensaje. Entonces, ese es uno de los retos también. Y bueno, yo ahí sale mi vena, como yo soy comunicador social también. Entonces, yo pienso en cómo poner el parlante para que se amplifique la señal, para que otras personas lo oigan. Ese es el reto. Y por eso me encanta que los que estén acá se animen. Alfredo, por ejemplo. Alfredo, yo espero que de verdad todo ese saber, esa sapiencia que tú has acumulado con los años que llevas de experiencia, lo compartas con nosotros también. Y muchas personas que de pronto no las conozco directamente, pero que las voy a conocer acá. Yo estoy seguro que los que están aquí tienen algo que decirnos y algo que contar. Ojalá rompan el silencio y nos cuenten qué hacen, cómo llegaron, cómo se enteraron de esto. Bueno, rompamos el silencio. Sí, rompamos el Muchísimo hielo. gusto. Hola. Muchísimo gusto. Mi nombre es Marcela Varela. Soy de la ciudad de Buga. No sé si alguno de pronto lo conozca, la ciudad del Milagroso, por acá en el Valle. ¿Cómo llegué a este espacio? Bueno, en realidad eso fue como, bueno, hace ya un par de meses, en una publicación que ya no recuerdo ni en cuál de todos los múltiples grupos en los que uno a veces entra, alguien había puesto pues de que un enlace para unirse a un grupo de WhatsApp, pues con fines de estudio, de revisar un poco cómo estaba el ejercicio pues acá en el país. Entonces yo ingresé a ese grupo y por allí compartieron el enlace pues del día de hoy. Agradecer pues la iniciativa que tienen, realmente este tipo de espacios es muy necesario.
Ahí quiero resaltar algo que acabaron de mencionar y que es supremamente importante, y es cómo hacer visible, digamos, la psicología, ¿ya? Desde ese carácter científico como tal, ¿ya? Si bien es cierto, pues el tema de lo cotidiano, de lo popular, pues es parte del desarrollo, pues, del ser humano y es parte de nuestra cultura, pero sí considero que la psicología en nuestro país, pues no tengo experiencia en otros países, entonces no tengo como ese punto de referente más allá de lo que uno lee e investiga, pero en nuestro país sí hay una necesidad rotunda de posicionar nuestra profesión de una manera distinta, ¿ya? Y pienso que este tipo de iniciativas aportan precisamente hacia allá. Es cómo construirnos nosotros también como profesionales, fortalecernos, y el tema de que nos podamos agremiar me parece maravilloso. Yo realmente, pues, como egresada llevo unos cuantos años, pero siempre me ha inquietado el tema de que a veces sentía que como que uno estaba solo y abandonado en el mundo. Y el que nos podamos agremiar, que podamos tener estos espacios del encuentro, donde en algunos momentos supongo disertaremos de algunas cosas, tendremos puntos de encuentro de otros puntos, pues quizás no estaremos muy de acuerdo cada uno desde la rama donde, digamos, haya decidido irse, pero es allí donde se hace esa construcción. Entonces, reitero pues como los agradecimientos por esta apertura, retomando un poco lo que hablaban Alexander al inicio, me parece interesante eh, traer sobre la mesa esa necesidad de empezar a fortalecer el desarrollo de, digamos, epistemológico, sobre todo desde contextos como los nuestros, es decir, desde esa realidad colombiana, desde esa realidad latinoamericana. No sé si a todos les pasó, a mí en algún momento me pasó, cuando uno iba a intervenir ciertos procesos y trataba de implementar lo que había visto en la U, pues uno veía a veces que habían cosas como que, o sea, aquí algo no está concordando, y tocaba empezar a hacer un análisis distinto de ese contexto y hasta hacer ajustes en ese proceso de intervención para realmente llegar a un resultado. Y es precisamente lo que ustedes dicen, es muy cierto, uno va y busca de allá y trata de acomodar acá. Entonces, ese es un punto muy importante. Espero poder aportar en ese proceso también, sobre todo desde la parte de investigar, de explorar y de centrarnos en el contexto. Y lo último que quería mencionar es, bueno, no sé si aquí, bueno, creo que hay docentes, que hay diferentes personas que están también en el sector pues de formación de psicólogos, y es, ojalá se motiven también los estudiantes desde su pregrado a participar de este tipo de espacios y a generar esas inquietudes que son fundamentales para el desarrollo pues de nuestra profesión, y sobre todo para el desarrollo pues como tal de esta disciplina, ¿ya? De llevarla a ese rigor científico que considero es fundamental. Yo desconozco un poco a veces ciertos movimientos que han salido, ciertas eh, formas de intervenir, difiero un poco. No me atrevo a catalogarla como pseudociencia porque, pues digo, no lo conozco a profundidad como para catalogarlo, pero sí me preocupa la responsabilidad, lo digo porque en el ejercicio pues de atención y de intervención me han llegado casos donde ciertas personas participan en este tipo de ejercicios y pues los efectos que tienen son adversos. Entonces me preocupa a veces que todo se tienda a psicologizar, y esto afecta también la credibilidad de nosotros como profesionales, ¿ya? Entonces ahí también la invitación y retomando lo que decíamos ahora es a fortalecernos un poco desde ese rol profesional, de ser un poco más responsables en los procesos de intervención antes de ir asumiendo diferentes posturas y demás, eh, sin tener como el debido conocimiento o la orientación, porque es fundamental que nosotros también, cada uno desde su ejercicio, haga, digamos, ese uso responsable, porque finalmente hay otras personas que también pueden estar detrás. No sé si me hice entender en ese último punto. Marcela, yo creo que con lo que estás diciendo queda claro también las implicaciones que tiene la epistemología y la historia en lo que es todo el quehacer del psicólogo. Es en cierto modo
un saber transversal que tiene que ver con lo clínico, que tiene que ver con lo organizacional, que tiene que ver con todo lo que tiene la psicología de diverso. Pero también tiene que ver con la ética. Eso que tú estás mencionando de la ciencia, la pseudociencia, de que no comparto, de que sí comparto, en el fondo es el tema de las buenas y las malas prácticas profesionales. Entonces hay que profundizar, hay que dialogar. Esos son temas que tenemos que traer aquí para el diálogo. Yo concuerdo contigo, hay cosas que yo no comparto. ¿Qué vamos a hacer? Yo no lo comparto. Es mi sistema de creencias. Pero me encantaría escuchar los argumentos de ese que no está pensando como yo, de ese que tiene otra visión de la vida, otra visión de la psicología, otra visión de las prácticas, para que podamos tener un diálogo científico. Yo soy de los que creo que los científicos dialogan con argumentos. Los que no son científicos dialogan con gritos, dialogan con insultos, dialogan descalificando al otro. Pero nosotros no deberíamos ser así, deberíamos ser capaces de escuchar los argumentos del otro, y para eso es esto que estamos haciendo, para dialogar. A largo plazo, yo les conté a corto plazo, es decir, en los próximos 3 meses, pero a largo plazo yo me imagino teniendo congresos y con ustedes como ponentes, argumentando, dando razones. Yo visualizo programas de televisión, visualizo programas de radio, visualizo un grupo vivo, autopoyético, lenguajeante, como decía Alexander en ese momento. Pero la invitación está hecha, y por eso me gustaría también que este grupo tenga una identidad. Dentro de la identidad, número 1, el respeto del manejo del tiempo. Vamos a empezar siempre a la hora que decimos y vamos a terminar siempre a la hora que decimos. Si quedaron cosas pendientes, decimos como en las buenas películas, esta historia continuará, pero no nos vamos a extender más del tiempo acordado para que las personas vean que esto es serio y que estamos trabajando bien. Segundo, además del respeto por el tiempo, vamos a trabajar también por el respeto de la palabra del otro. Hoy no tuvimos problemas, dialogamos, hablamos, intervinieron, pero es posible que tengamos debates más acalorados. Entonces, yo trataré de fungir como moderador, cediendo y concediendo la palabra. Entonces, vamos a tratar también de dialogar y de saber discutir. Yo no creo que la discusión no sea científica, yo creo que la discusión es absolutamente científica. Por eso me encantaría también que en la próxima se animen a hablar, a conversar. Y lo mismo que le decía Alfredo, te digo a ti, Marcela, me encantaría que tú estuvieras liderando desde Buga esto que estamos haciendo, invitando a otras personas allá en Buga a que se integren, a que se unan y a que nos ayuden a jalar en esa zona. Porque como te digo, la idea es que podamos multiplicar, replicar. Para terminar, y no extendernos más de la cuenta, no sé si alguien más quiere añadir algo a lo que hemos dicho, tenemos unos minutitos. Quería añadir algo. Buenas noches a todos. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Perdón, porque yo veo acá Torre Fuerte. Soy la directora de una fundación que se llama Torre Fuerte, acá en Bogotá. Fundación Internacional Torre Fuerte. Mi nombre es Alice Estela Orozco. Bueno, Alice, bienvenida. Es social comunitaria, pues me gusta mucho todo lo que hemos hablado y a mí me apasiona. Realmente es algo que a mí como que lo llevo en la sangre y me gusta muchísimo este diálogo, me gusta la transdisciplinaridad y la disciplinaridad como tal. Yo he liderado algunos proyectos de investigación científica, social, me fascina, tengo algunos libros por ahí también escritos y pues la intención es que nos podamos unir y de verdad tener un resurgir de nosotros con una identidad científica. Yo he tenido la oportunidad de tener internacionalmente alguna injerencia desde los consejos territoriales y de la política social. Y me he dado cuenta que en algunos países, por ejemplo, a los chicos los llaman los sudacos, y son de acá, aún teniendo padres extranjeros. Entonces me gustaba mucho el tema que decíamos, que este era el tema de poder tener una psicología latinoamericana. Vamos a trabajar para eso, es la idea. Y esperamos contar con tu apoyo, con tu aporte. Y en serio, yo creo que aquí es importante que entendamos que todos
somos fundamentales para poder echar ese proyecto. No hay personas más importantes que otras, no hay personas que no puedan aportar. Todos están invitados y todos están invitados a lenguajear, a hablar, a dialogar, a construir conocimiento. Muchas gracias. Corre fuerte. Nombre. Yo quería decir algo, si me lo permiten. Claro, por supuesto. Marta. Algo corto. Sí, buenas noches a todos. Yo soy Hola. docente. Sí. Y soy una apasionada de la psicología. La vida me llevó a ella. No estudié psicología, obvio que no. Soy docente. Pero definitivamente lo que los ha traído a ustedes aquí hoy, lo viví, lo observé, lo padecí unos años atrás y fluctué entre acudir a psicólogos, acudir a amigos, acudir en fin, terminé haciendo hasta un coach porque en mi medio, yo estoy acá en la costa, en mi medio no tuve suerte, no creo que no alcancé a tener una buena terapia psicológica y me volví un poco autodidacta en el asunto. Terminé convirtiéndome en mi propia psicóloga de muchas formas, de muchas maneras. En mi familia, el ir al psicólogo es como desayunar, como darse un baño. Es ese amigo especial al que de pronto le puedes hablar, le puedes contar. Y en muy pocas ocasiones el psicólogo es realmente psicólogo. Yo me atrevo a decir de una manera muy, muy humilde, pero con el ánimo de felicitarlos por lo que están haciendo ahorita, porque como paciente, digámoslo así, padecí de esa psicología negligente, de esa psicología que no se ama a sí misma, de ese psicólogo que no pondera su trabajo y que no lo proyecta y no lo vende como lo que es algo importante, algo necesario en el quehacer humano y en el encontrarse, en el conocerse, en el descubrirse, en el entender estas configuraciones de las que nos hablaba el profesor Alexander. Y pues yo no debería estar aquí, a mí me invita el profesor Alex, pero como soy necia y me gusta estar escuchando cosas interesantes y no me arrepiento porque en efecto escuché cosas muy importantes ahorita esta noche. No, yo los felicito, yo voy a estar acompañándolos, me gusta. Será desde la psicología muy poco lo que puedo aportar, más bien soy docente, más bien una filósofa autodidacta, pero sí padecí de esto, de lo que ustedes hoy en día hablan y les cuestionan y se preguntan por la epistemología y por la valía o no de esta psicología y por si podemos desarrollar una psicología propia y una manera muy personal de trabajarnos y ayudarnos, porque la vida me llevó a necesitar de psicólogos en algún momento determinado y me sentí sola. Marta, sentí sola y no porque no fui al psicólogo, porque no acudí al psicólogo, ¿sí? Marta, me encanta la franqueza con la que estás hablando. Y es una característica en mí. Sí, me encanta que soy muy hayas sincera, asistido. ¿sí? Y más me encanta aún que nos amenaces de esa manera. Es decir, vas a seguir con nosotros. Me encanta eso. Sí, voy a seguir con Me ustedes. encanta eso. Y quiero estar cerca en este grupo para mirar si esas negligencias del quehacer psicológico muda, cambia. Vamos a hacerlo. Porque sí es una profesión interesante, es una cosa hermosa, es una cosa maravillosa cuando he tenido la suerte de hablar con muy buenos psicólogos. Lastimosamente no aquí en Santa Marta, muy pocos, pero la verdad yo los insto a que amen lo que hacen, a que conozcan mucho más a profundidad lo que hacen y a que de una manera muy crítica no permitan que la psicología siga muriendo y que la gente termine siempre existiendo el coach. Ahora el coach está de moda, ahora hay una cantidad de prácticas que no son para nada. Hice el curso de coach, lo hice porque el psicólogo me falló, la psicología me falló. Y cuando la psicología me falla, busco alternativas, busco maneras.
y conversé con muchos psicólogos. Sí. A lo último ya no tanto porque yo como persona lo necesitaba, sino porque me apasioné de la misma y quise saber, quise entender. Bueno, Y te el necesitamos. ambiente es de verdad bastante negligente. Esa Te es la palabra. necesitamos para Yo, ese con diálogo. todo respeto. Te necesitamos para ese diálogo y necesitamos Bravo, Alexis. que con entusiasmo también te unas a este proceso. Recuerda que estoy invitando a que se vayan animando a ser líderes dentro de este proceso. Voy a tratar de conformar un equipo timón que me ayude a jalonar a esta pequeña comunidad y me encantaría que personas como tú, como Marcela, que tienen esa inquietud, ese buen deseo, se animen a formar parte de ese equipo timón. ¿Oíste? Ok. Así no sea Aquí voy psicólogo, a no te estar. preocupes, así no sea psicólogo. Y a los psicólogos, a mis colegas psicólogos, los invito a que participen también de estos encuentros, a que inviten a otros psicólogos y voy a hacer la cuñita de esta manera porque yo sí estoy feliz de formar parte del Colegio Colombiano de Psicólogos, me encanta formar parte del colegio y por eso me gustaría que los que no se han afiliado, ojalá se animen. Hay personas que son, yo lo entiendo, alérgicas a las agremiaciones, pero vean, Thomas Kuhn lo decía con toda sabiduría, la ciencia camina cuando hay comunidad científica. Y Colsic es una comunidad científica que agremia a los psicólogos en Colombia y que está a su servicio. En internet ustedes colocan Colsic, le aparece la página y ahí está la información de lo que se está haciendo en Colsic. Y si se animan a afiliarse, ahí mismo les dice cómo es el proceso. Estamos en la era de la virtualidad. Todo lo pueden hacer desde su casa, así que no tienen que salir a ningún lado. Ahí mismo en la casa pueden renovar la afiliación o afiliarse. Oigan, ha sido un placer estar con ustedes. 8 de la noche, 32 minutos. Me pasé 2 minutos. Yo dije que hora y media y es hora y media. La próxima semana, la invitación es el martes. Sería martes, eso es 23. Martes 23 de marzo a las 7 de la noche nos volvemos a encontrar para 1 hora de conversatorio con un invitado y media hora para tertuliar nosotros y hacer la retroalimentación de lo que allí se dialogó. Feliz noche. Gracias por estar en este primer encuentro. Gracias, feliz noche para todos, un placer. Muchas Yo gracias. les Feliz enviaré el noche. link de la grabación cuando lo monte en la plataforma de YouTube. Alexander, muchísimas gracias, de verdad. Profe Alexander, un placer. Felicidades. Muchos éxitos. Gracias. ¿Dónde te a pueden todos. localizar? Si te quieren invitar a alguna charla o algo, ¿dónde te localizan? Bueno, ahí en el chat voy a colocar mi número de celular y el email. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bendiciones para todos. Chao. Ahí está colocando Alexander el teléfono. Ahí dice, Alexander Ortiz, teléfono celular 311-694-1732. Gracias. Bueno, feliz noche. Gracias, que descansen. Gracias. Chao. Descansen. Gracias. Chao.